Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 362. Maquinaciones del destino. Plano celestial, dentro del plano de Kuroana. Ha pasado bastante tiempo desde que Kuroana verificó el progreso de Aurus en términos de su evolución. En ese momento, tanto Kuroana como su clon, Shiroana, estaban sentados cerca de una de las esquinas de su cubo blanco, ya que su comprensión de la gran ley de la reencarnación había mejorado enormemente desde la última vez que ella revisó a Aurus. Comparado con el poder que exudaban antes, el poder que exudaban los dos cuando se combinaban definitivamente asustaría a la mayoría de los dioses mayores en el extremo más fuerte del espectro, y Nyx probablemente incluso se sorprendería de que Kuroana hubiera alcanzado tal nivel. Sin embargo, a pesar de que su poder había mejorado enormemente en comparación con el tiempo antes de que comenzara a entrenar su control sobre la gran ley de la reencarnación, todavía estaba lejos de alcanzar el poder que ejercía un inmortal Verdicto y Elder, mucho menos para decir su gran la ley de la reencarnación, transformándose en un veredicto inmortal que tenía control sobre algo mucho más amplio que la reencarnación misma. Después de unos minutos más sin hacer ninguna otra acción, Kuroana pronto abrió los ojos mientras Shiroana todavía estaba absorta en comprender la gran ley de la reencarnación. Por otra parte, tenía sentido. Shiroana era el clon que contenía la mayor parte de la fuerza de Kuroana en este momento, por lo que sería beneficioso para ella si Shiroana continuara comprendiéndolo mientras hacía sus propias cosas. Por supuesto, las cosas que haría Kuroana involucrarían nada menos que al propio Aurus. Poniéndose de pie después de estar sentada con las piernas cruzadas durante bastante tiempo, Kuroana se adelantó e hizo algunos estiramientos ligeros con su cuerpo antes de sentarse en la silla colocada frente al orbe que permitía ver lo que le estaba pasando a Aurus. Después de sentarse en la silla, Kuroana fijó su mirada en el orbe para ver qué estaba haciendo Aurus, solo para sorprenderse interiormente por la evolución que había experimentado Aurus. Naturalmente, Aurus ya había terminado con su evolución, ya que en el orbe, se podía ver a Aurus sentado con las piernas cruzadas mientras las partículas rojas de la sangre lo rodeaban. Pero Kuroana, que podía ver incluso más de lo que ofrecía el ojo desnudo, notó que las cosas que componían el cuerpo de Aurus habían cambiado en su totalidad. Era como si pudiera sentir un indicio del poder que solo los dioses emanaban de él. Aunque no sabía cómo Aurus había logrado esta evolución, ya que no estaba manipulando nada más que su destino para convertirlo en un arma, estaba increíblemente emocionada de descubrir que el material principal de su arma maestra iba a ser lenguas. Mejor que antes. Incluso existía la posibilidad de que su poder se disparara instantáneamente al nivel de inmortal Verdicto y Elder gracias a este cambio. Frotándose las manos con emoción, luego murmuró para sí mismo con una risa leve pero intrigante. Parece que es casi el momento de cosechar mis recompensas. Afortunadamente, el tiempo que le tomó llegar a este punto no fue tan largo en comparación con el plazo que me di a mí mismo. En cualquier caso, debería preparar su recuperación, agregó Kuroana antes de cerrar los ojos mientras contactaba a múltiples dioses en un segundo. No mucho después, abrió los ojos con la mirada de alguien que podía ver a través de todo. Bueno, la razón de su mirada fue porque había obtenido el permiso de los dioses que controlaban las leyes relacionadas con el destino y el futuro mismo. Por supuesto, dado que ella quería manipular el destino, eso significaba que se puso en contacto con la diosa que controlaba el destino mismo, la portadora del veredicto inmortal del destino, Fatia. Desafortunadamente para Kuroana, su solicitud de permiso para controlar la totalidad del destino fue denegada. Sin embargo, dado que Fatia sabía lo que estaba haciendo Kuroana, no le importó darle a Kuroana la habilidad temporal de poder controlar una cuarta parte del destino en el universo. Afortunadamente, una cuarta parte del destino del universo fue suficiente para que Kuroana hiciera lo que quería hacer. Anuncios de Put Future. Tomando una respiración profunda, colocó sus manos sobre el orbe ya que los hilos de energía que enviaría en ese momento no serían suficientes para los ajustes que iba a hacer. Canalizando toda la energía de su cuerpo hacia sus manos mientras permitía que las leyes sobre las que había obtenido un control temporal se combinaran con ella, comenzó a manipular el destino del mundo de Erudinia uno por uno, con cada ajuste que hacía en relación con Aurus. Primero que nada, manipulemos su fuerza final. Naturalmente, tendría que alcanzar la fuerza máxima posible en su forma actual, murmuró Kuroana, solo para sentir a través de una de las leyes que a Aurus le tomaría un tiempo increíblemente largo si seguía adelante.
Reflexionando un poco, decidió que darle a Aurus el tiempo de un mes era suficiente fuerza para el arma maestra que tenía en mente. A continuación, la ubicación, pronto murmuró mientras expandía el alcance del orbe a la totalidad del continente Maerpiki. Teniendo en cuenta la ubicación en la que se encontraba actualmente Aurus, finalmente decidió que el reino más cercano a Aurus sería el mejor lugar para que sucediera el evento. Sin embargo, no pudo evitar decir. Aunque sus herreros no son los mejores si se tiene en cuenta la totalidad de Erudinia, todavía es lo suficientemente bueno como plataforma. Y, por último, la causa, dijo poco después mientras volvía a concentrarse en Aurus. Unos segundos más tarde, una enorme ola de energía emanó de sus manos cuando el aura que rodeaba a Aurus había cambiado por un corto tiempo. Aunque, no mucho después, el aura que rodeaba a Aurus había vuelto a la normalidad. Asegurándose de que el aura que emanaba a Aurus seguía siendo la misma que antes, Kurohana asintió levemente mientras se decía a sí misma. Sí, eso sería suficiente. Aunque tomaría bastante tiempo para que los cambios en su personalidad tuvieran efecto, definitivamente no haría que los demás sospecharan. Además de eso, también se relaciona con mi cambio final. El evento en sí, Kurohana soltó una risita mientras pensaba en cómo la presencia de Aurus podría vincularse con el evento que estaba ocurriendo en el reino que ella eligió. Afortunadamente, no le tomó tanto tiempo crear lo que consideró un final espectacular. Después de eso, verificó 2 veces si los ajustes que había hecho habían tenido efecto o eran los correctos. Después de comprobarlo un par de veces más, asintió levemente con satisfacción mientras retiraba las manos del orbe mientras las leyes sobre las que había obtenido el control temporalmente regresaban a sus respectivos dioses. Luego se levantó de su silla antes de regresar a donde estaba Shirohana, sentada frente a ella poco después. Antes de cerrar los ojos, no pudo evitar pasar por alto los cambios que había hecho una vez más mientras soltaba una risita. Definitivamente un final espectacular que dejaría al mundo sin palabras. En cualquier caso, lo que sea que he manipulado es ahora. Como ordene el destino. De vuelta en Verdant Brecetum, Argentum, Delman, Félix y los demás todavía estaban hablando entre ellos sobre los planes iniciales de desarrollo que podrían hacer para mejorar el estado de la ciudad. Por supuesto, las últimas palabras de Argentum dejaron a Delman sin palabras, preguntándose si había oído mal. ¿Está seguro de que quiere hacer eso, Sir Argentum? Preguntó Delman en aclaración. Triplicar la cantidad de fondos para el proyecto de fuente de agua limpia y el proyecto agrícola, mientras que agregar un proyecto de renovación de la casa totalizaría muchas monedas de oro, ¿sabes? Seguramente no superaría las 1000 monedas de oro, ¿verdad? Argentum preguntó con una leve sonrisa en su rostro mientras miraba a los tres y dijo. En cualquier caso, no tienes que preocuparte. Estoy seguro de que nuestros benefactores aquí tienen fondos más que suficientes para asegurarse de que mis pedidos se realicen. ¿No es así, llama eterna, gran azul, madre de la tierra? Solo dame una señal y te transfiero los fondos de inmediato. Rosalía, a quien Argentum llamó madre de la tierra, fue la primera en responder. Por otra parte, ella fue la primera en darle a Argentum una parte de las ganancias que obtuvo de la venta de la poción Eavenseart, por lo que no fue una sorpresa para ella ser la primera en responder. Me tomará un tiempo acumular los fondos, pero siempre que cree ese canal inicial, no hay problema en transferirte los fondos. Félix fue el siguiente en responder, tomando el apodo de Grand Blue. De hecho, incluso si Argentum no se lo hubiera dicho, le habría dado una parte de las ganancias solo porque había obtenido un suministro constante de monedas de oro, así como un camino para mejorar su comprensión sobre el elemento agua. En este punto, solo Eleanor fue la única que no respondió. Naturalmente, el enfoque de los 4 en este momento estaba en ella. Y así, como de costumbre, respondió de la manera que mejor sabía. Anuncios de Put Future. Culo que dijeron esos dos. Bueno, es mejor obtener una respuesta que no obtener ninguna. Al ver que los 3 benefactores tenían una gran confianza en que podrían financiar los 3 proyectos, aunque el último estaba bastante inseguro, la incertidumbre de Delman desapareció gradualmente, aunque aún quedaba un atisbo de duda. Sin embargo, respondió asintiendo. Contrataré a algunos arquitectos y magos del agua a la mañana siguiente para que los proyectos puedan comenzar lo antes posible. Asintiendo con satisfacción por la respuesta de Delman, Argentum tenía una leve sonrisa en su rostro mientras pasaba al siguiente plan que tenía en mente. Pensando en este próximo plan, miró a Delman y preguntó. Delman, ¿sabe cuántas personas en esta ciudad han alcanzado un nivel de educación? En respuesta, Delman se quedó en silencio por un momento antes de mostrar una sonrisa amarga.
Luego respondió a la pregunta de Argentum, diciendo: desafortunadamente, Sir Argentum, solo nosotros los guardias hemos alcanzado un nivel de educación. Además de eso, es solo lo básico de lo básico, poder leer y escribir. En cuanto a los ciudadanos del pueblo, estoy seguro de que algunos han alcanzado el mismo nivel de educación aquí y allá, pero en su mayoría, estoy bastante seguro de que el pueblo está lleno de analfabetos. Supongo que estoy modificando bastante este próximo plan, entonces, dijo Argentum en respuesta antes de refinar el plan que tenía en mente. Sin embargo, por la pregunta que hizo Argentum, era bastante obvio de qué se trataba el plan de Argentum. Una escuela. Después de asegurarse de que el plan estaba claro en su mente, Argentum miró a Delman y a los tres antes de decir: entonces, para este próximo plan, sucederá después de que se terminen los primeros 3 proyectos. Delman, lo que quiero que hagas es asignar un terreno de un tamaño decente mientras expandes las murallas de la ciudad. Si desea un valor específico, entonces un lote que podría acomodar alrededor de 50 casas en un cuadrado. Sin darle a Delman la oportunidad de hablar o procesar la conmoción que sintió por las palabras de Argentum, Argentum continuó: este terreno baldío sería el lugar de nacimiento del próximo plan, una academia. En ese momento, Delman entendió instantáneamente lo que Argentum planeaba hacer. Sin dudarlo, preguntó: ¿estaríamos cobrando tarifas de admisión para esta academia? En respuesta, Argentum se quedó en silencio por un momento antes de negar con la cabeza. Al principio, no cobraremos ninguna tarifa de admisión. Pero cuando aumente el número de personas que residen en esta ciudad, gradualmente cobraremos una tarifa de admisión. Por supuesto, los ciudadanos originales de este pueblo están exentos de esto XT. Luego agregó: habrá 2 secciones para esta academia. Una sección hecha para niños y adolescentes, y una sección hecha para adultos. Después de eso, miró a los 3 y preguntó: ¿son posibles para ustedes encontrar algunas personas dispuestas a enseñar en la academia? Solo asegúrese de que el salario máximo que podría darles sea de 100 monedas de oro al mes. Sin embargo, mientras creas que esa persona vale la pena, entonces puedes darle un salario más alto. Luego, los 3 hablaron entre ellos por sus propios medios, mientras que Delman quedó sorprendido una vez más por las palabras de Argentum. Una moneda de oro era suficiente para alimentar a una familia de 3 durante más de medio mes, y les dijo que el salario que recibiría un instructor de la academia era 100 veces más. Si hubiera aprendido bien, habría tenido la tentación de convertirse en instructor. Desafortunadamente, solo tenía un nivel básico de educación. Después de un tiempo, los 3 terminaron de hablar, y Félix se convirtió en su representante cuando le dijo a Argentum: intentaremos encontrar personas dispuestas a enseñar en la ciudad. Sin embargo, debes asegurarte de que tengan su propio alojamiento. Lo tendré en cuenta, dijo Argentum mientras asentía. Como los primeros 3 proyectos aún no habían comenzado, solo le dijo a Delman y a los demás que iba a construir una academia en el futuro. A diferencia de otros, quería ir paso a paso para asegurarse de que todo se hiciera bien. Después de hablar sobre la academia, Argentum se quedó en silencio una vez más mientras reflexionaba sobre los planes que podría tener a continuación. Finalmente, se concentró en una parte que le faltaba a la ciudad mientras miraba a Delman y le preguntaba: Delman, ¿hay algún recurso único que tenga esta ciudad? O para ser más exactos, ¿podemos obtener un recurso que podamos usar para mejorar el sector comercial de este pueblo? Déjame pensarlo, dijo Delman antes de fruncir el ceño ligeramente mientras reflexionaba sobre la pregunta durante bastante tiempo. A medida que pasaba el tiempo, más y más arrugas aparecían en la frente de Delman mientras ponía su mente a toda marcha. Afortunadamente, después de unos 10 minutos, Delman había recordado cierto lugar cerca de la ciudad que podría usarse para lo que Argentum quería hacer. Con una expresión de alivio y alegría, Delman le dijo a Argentum: si mi memoria no me falla, hay una gran veta de mineral de hierro cerca de la ciudad. Aunque no hemos verificado realmente qué tan pura es esta veta de mineral, estamos bastante seguros de que definitivamente es más pura ya que las armas que usan los guardias están hechas de este hierro. Nuestras armas no se han agrietado incluso después de un año de uso constante. En ese instante, Argentum tuvo una idea que iba más allá de los planes que tenía para acelerar el desarrollo del pueblo. Ahora estaba mirando la ciudad desde una perspectiva futura. Teniendo en cuenta las palabras de Delman de hace un tiempo, ahora tenía una idea de qué dirección tomaría este pueblo. En el futuro, Verdant Brethetown se convertiría en una ciudad de herrería. Capítulo 363.
Nacimiento del regimiento Tempesta. Aunque no sabía si la beta de mineral que Delman mencionó sería capaz de sostener su plan a largo plazo de hacer de Verdant Breceton un pueblo centrado en la herrería, todavía mejoraría bastante el sector comercial del pueblo, incluso si fue solo al principio. ¿Quién sabe? Si la ciudad se transformara en una ciudad de herreros de renombre en el futuro, es posible que no necesiten depender de una beta de mineral en absoluto. Solo necesitaban confiar en las habilidades de forja de los herreros que vivían en la ciudad. Con eso en mente, decidió hacer uso de esta beta de mineral al máximo y le dijo a Delman: intenta encontrar a alguien en la ciudad para verificar el tamaño total de la beta de mineral. Mientras les des una moneda de oro o dos, estoy seguro de que algunas personas estarían dispuestas a hacerlo. Delman asintió en respuesta. En este punto, dado que Argentum tenía suficiente confianza en que podría hacer realidad estos planes, no se sorprendió si le dijo que usara monedas de oro donde fuera necesario. Por otra parte, eso no significaba que no tuviera curiosidad sobre a cuántos fondos tenía acceso Argentum. Por supuesto, sabía que no era el momento adecuado para preguntar sobre eso, dado que los benefactores de la ciudad estaban en la misma conversación que él y Argentum. No mucho después, preguntó: ¿deberíamos contratar a algunas personas para extraer la beta también? En respuesta, Argentum asintió y respondió: solo hazlo una vez que se haya medido el tamaño total de la beta de mineral. Aunque, si es posible, trata de encontrar también a algunas personas para encontrar más vetas de mineral cerca de la ciudad. A lo sumo, lo más lejos que pueden estar sería alrededor de 3000 casas de distancia. Al principio, Argentum estuvo a punto de decirle 30 kilómetros a Delman, pero luego recordó que no entendería de lo que estaba hablando a menos que tuviera un mayor nivel de educación. Afortunadamente, Delman entendió el mensaje que Argentum estaba transmitiendo y respondió: ¿a cuántas personas debo darles esa tarea? ¿Cuántos hombres sanos tiene el pueblo? Argentum preguntó en respuesta. Alrededor de 1000 más o menos, respondió Delman rápidamente, ya que estaba familiarizado con todas las personas de la ciudad debido a que era bastante amigable con la gente del pueblo. Con esa cifra, Argentum no tardó mucho en tomar una decisión y dijo: supongo que alrededor de 100 personas más o menos. Deben asegurarse de no ir tan lejos como a 3000 casas de distancia, ¿de acuerdo? Si no encuentran uno, recompénsalos con 3 monedas de oro. Si lo hacen, recompénsalos con 10. Por supuesto, solo recompensa a este último si has visto la beta de mineral con tus ojos. Entendido, Sir Argentum, respondió Delman no mucho después, memorizando las palabras de Argentum. Bueno, supongo que eso resuelve todos los planes de desarrollo iniciales que tengo en mente para Verdant Breceton, dijo Argentum después de un rato, solo para que uno de los tres comenzara a hablar poco después. Argentum, creo que todavía te estás olvidando de una cosa más, le dijo Félix a Argentum, quien reflexionó un poco sobre la declaración, aunque no pudo averiguar qué estaba tratando de decir Félix. Entonces, en respuesta, le preguntó a Félix: ¿qué quieres decir con eso, Grand Blue? Anuncios de Put Future. Con planes de desarrollo iniciales tan masivos, ¿no has considerado que los pueblos cercanos no envidiarían los avances de Verdant Brece? Claro, pueden estar muy lejos, por lo que existe la posibilidad de que no tomen medidas. Pero, ¿y si lo hacen? Félix explicó su proceso de pensamiento, que afortunadamente Argentum entendió en unos pocos segundos. Lo que estás diciendo es que debería mejorar las propiedades defensivas de esta ciudad, respondió Argentum, a lo que Eleanor continuó diciendo. Y ofensivo. Conociéndote, no estaría satisfecho con que Verdant Breceton se quedara como ciudad. Aunque Delman se sorprendió al escuchar eso salir de la boca de uno de los benefactores, no pudo evitar sorprenderse internamente ya que tenía sueños de expandir Verdant Breceton aún más mientras actuaba como líder delegado de Argentum. Naturalmente, disipó esos pensamientos ya que no tenía el poder ni los fondos necesarios para hacerlo. Pero ahora que Argentum estaba al mando de la ciudad, podría existir la posibilidad de que esta idea se hiciera realidad. Después de todo, ¿qué persona no quería hacerse un nombre? Ajeno a lo que estaba pasando dentro de la mente de Delman, Argentum dejó escapar una risa leve en respuesta a las palabras de Eleanor antes de decir: bueno, ya que has hablado de eso, supongo que este proyecto comenzaría en conjunto con los primeros 3 proyectos. Este proyecto realmente no afectaría a los primeros 3 proyectos de ninguna manera, además algunos de sus elementos se relacionan con el proyecto de agricultura y expansión de la tierra, por lo que debe hacerse al mismo tiempo. Mirando a Delman, luego preguntó: ¿cuántos guardias activos tiene actualmente la ciudad?
Alrededor de 20 guardias, Sir Argentum, respondió Delman apresuradamente, ya que él mismo era un guardia en el pasado. Al escuchar eso, Argentum reflexionó un poco, pensando en un número perfecto para expandirse por ahora. Después de un minuto de contemplación, dijo, quiero que aumentes ese número a 300 guardias. Continuó. Después de eso, quiero que selecciones a 3 guardias para que sean responsables de comandar grupos de 100 guardias. Dentro de esos grupos de 100 guardias, pídales que seleccionen 10 guardias que serían responsables de comandar grupos de 10 guardias. Además, entre los primeros 3 guardias, pídales que elijan entre los 3 sobre quién se convertiría en el capitán entre ellos. Ese capitán sería quien me transmitiría información sobre las acciones que involucran a los guardias. Entendido. A Delman le tomó un tiempo responder ya que la orden de Argentum esta vez involucró muchos pasos. Por otra parte, escribió esta orden porque era más difícil de completar en comparación con las otras que había mencionado hasta ahora. Después de asegurarse de que su nota fuera correcta, preguntó, ¿eso sería todo, Sir Argentum? Tengo algunas cosas más que decir, respondió Argentum mientras se quedaba en silencio por un momento antes de preguntar. Si no recuerdo mal, Verdant Brezetown tiene muchas partículas de energía eólica en los alrededores, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Aunque este pueblo está ubicado un poco lejos del gran acantilado de la tempestad, aún está más inclinado hacia el elemento viento, respondió Delman, solo para quedarse en silencio porque tenía una idea de por qué Argentum le preguntó eso. Queriendo asegurarse de que su idea era correcta, pronto preguntó, ¿quieres que todos estos guardias entrenen en habilidades de templado relacionadas con el elemento viento? Exactamente, dijo Argentum con una sonrisa. Todos los guardias deben alcanzar al menos una clase de rango 1 con una habilidad templada como esa, mientras que las 3 cabezas deben tener al menos el rango 2. Luego dirigió su atención hacia los 3 y les preguntó, ¿es posible obtener una habilidad de templado relacionada con el viento y una habilidad de ascensión? No tiene que ser realmente bueno, solo un poco mejor que la mayoría. En respuesta, los 3 asintieron ya que Rosalía fue la que respondió por ellos, diciendo, sí, podemos. No nos llevaría mucho tiempo encontrar 1 o 2. Entonces, espere que llegue en unos días más o menos. Entendido, dijo Argentum antes de decidir que ahora era el momento de terminar de hablar sobre los planes iniciales de desarrollo de la ciudad. Dejando escapar una tos para atraer la atención de los 4, luego dijo, con eso, se han dicho todos los planes de desarrollo iniciales que tengo en mente. Y con eso, esta reunión ahora se levanta. Anuncios de Put Future. Después de eso, envió un mensaje privado a Félix y a los demás, asegurándose de que Delman no escuchara mientras decía, espero que ustedes 3 puedan enviar las monedas de oro mañana. Intentaremos asegurarnos, Argentum, dijo Félix en respuesta mientras los otros 2 asentían. No mucho después, los 3 se desconectaron de la conexión, dejando solo a Argentum y Delman en ella. Naturalmente, con los 2 cerca el uno del otro, no había necesidad de tal conexión, por lo que Argentum la cortó poco después. Con solo los 2 restantes, Delman ahora era libre de expresar sus dudas hacia Argentum cuando preguntó, ¿es realmente posible que hagamos todas esas cosas que dijo, Sir Argentum? Incluso si lo entiendo varias veces, todavía no creo que sea muy factible, dado que no tenemos muchos fondos en este momento. En respuesta, Argentum se rió levemente y respondió, relájate, Delman. Si digo que es posible, entonces definitivamente es posible. En cualquier caso, definitivamente deberíamos anunciar el cambio de líderes mañana, no sea que queramos que los ciudadanos se rebelen. ¿Quieres que le diga a los guardias que difundan la noticia? Preguntó Delman, a lo que Argentum asintió y dijo, por favor, hazlo. Asintiendo en respuesta, Delman luego dejó a Argentum solo en la mansión mientras se dirigía a los guardias en las puertas, diciéndoles que hicieran correr la voz de un anuncio que sucedería mañana. Después de unos minutos, Delman regresó a donde estaba Argentum y notó que una masa de energía gris estaba dando vueltas a su alrededor. Luego tosió ligeramente para atraer la atención de Argentum, lo que funcionó cuando esa masa gris desapareció. Sabiendo muy bien que Delman al toser tenía que significar algo, Argentum preguntó, ¿hay algún problema, Delman? No realmente, Sir Argentum. Me acabo de dar cuenta mientras hablabas de los planes iniciales que has colocado con bastante detalle en la expansión de los guardias, respondió Delman mientras negaba con la cabeza. Tenía curiosidad por saber si planeas hacer algo más con ellos. Al escuchar eso, Argentum sonrió levemente y respondió, bueno, tengo un uso para ellos.
Como ha dicho Llama Eterna antes, no estoy contento con que Verdant Brethetown permanezca como ciudad. En el futuro, seguramente expandiremos el territorio de este pueblo para transformarlo en una ciudad. Después de eso, conquistaremos otras ciudades para formar un estado. Y después de eso, conquistaremos estados para formar un reino. ¿No crees que es una buena idea? Al ver cuán grande era la ambición de Argentum, Delman no pudo evitar dejarse atrapar por ella también. Sin embargo, vio el lado oscuro de tal plan y le dijo a Argentum. Sin embargo, lograrlo costaría muchas vidas. Y es por eso que me estoy enfocando mucho en la expansión de los guardias, dijo Argentum, solo para corregirse a sí mismo poco después, o mejor aún, me estoy enfocando mucho en la creación de las fuerzas armadas de esta ciudad. En este punto, Delman tuvo la sensación de que las palabras de Argentum tenían posibilidades de hacerse realidad. Sin embargo, la idea de convertir a los guardias en la fuerza militar del pueblo nunca se le había pasado por la cabeza. Naturalmente, como hombre, su sangre comenzó a hervir por la emoción de que la ciudad tuviera un ejército en el futuro. Con eso en mente, preguntó qué consideraba que era lo más importante para una fuerza militar. ¿Tiene un nombre en mente para este futuro militar, Sir Argentum? Ahora que lo pienso, no he pensado en eso todavía, respondió pronto Argentum antes de quedarse en silencio mientras reflexionaba sobre la pregunta. No mucho después, comenzó a pensar en voz alta mientras murmuraba. Dado que estamos en Verdant Brethetown, un lugar donde abundan las partículas de energía eólica, tendría sentido que el nombre de los militares esté relacionado con el viento. Dado que el ejército que pretendo crear sería tan rápido como un río y tan feroz como un gran tifón, creo que la palabra tempestad encajaría. Después de murmurar durante bastante tiempo, miró a Delman y preguntó, ¿qué piensas del nombre Tempest Regiment? En un instante, se pudo ver una amplia sonrisa en el rostro de Delman mientras se emocionaba aún más. Por supuesto, se calmó poco después y respondió. Ese es un nombre maravilloso, Sir Argentum. Yo sé, ¿verdad? Argentum dijo con una ligera risa. Después de eso, dijo. Bueno, a partir de este día. El regimiento Tempest ahora es el ejército oficial de Verdant Brethetown. Capítulo 364. Establecer el estado de uno. Después de que los dos hablaron sobre algunas cosas más con respecto a lo que harían mañana mientras anunciaban el cambio de líder de la ciudad, Delman y Argentum se separaron, dirigiéndose hacia dos habitaciones dentro de la mansión. Como Argentum le dijo a Delman que dejaría la ciudad de vez en cuando para hacer sus propias cosas, le dijo a Delman que en realidad no necesitaba una habitación para él solo. Sin embargo, Delman insistió en que tenía una habitación, con bastante firmeza. Al final, Argentum cedió a las persuasiones de Delman y ocupó una habitación en el último piso de la mansión. Después de cerrar la puerta de su habitación, dejó escapar un suspiro antes de desactivar falso rostro del animado, devolviendo su figura a la de un humanoide gris. Poco después, echó un vistazo por la gran ventana dentro de su habitación, lo que le permitió obtener una buena vista de una gran parte de Verdant Brethetown durante la noche. Aunque estaba oscuro en su mayor parte, la iluminación que traía la luna era suficiente para que él sintiera que el pueblo estaba bastante tranquilo por la noche. Aunque, mientras miraba las calles, no pudo evitar pensar que comenzar un proyecto de alumbrado público no sería algo malo. Después de eso, decidió sentarse con las piernas cruzadas en la única cama de la habitación mientras reflexionaba sobre lo que podía hacer para pasar el tiempo antes de que él y Delman tuvieran que anunciar el cambio de líderes. Al final, decidió que aumentar su fuerza probablemente sería lo mejor para pasar el tiempo. Por supuesto, no podía usar sus habilidades ofensivas ya que sabía que definitivamente destruiría esta habitación, o tal vez incluso la mansión, con sus estadísticas actuales. Con eso, centró su atención en sus habilidades pasivas. Aunque, después de un tiempo, pensó que no tenía sentido mejorar sus habilidades pasivas, dado que estaban en un nivel bastante alto a pesar de que no las había perfeccionado después de mucho tiempo. O al menos, aún no había encontrado una razón para pulirlos a un nivel superior. En cuanto a las habilidades pasivas que tenía y que fueron reemplazadas debido a que alcanzó el nivel de comprensión del elemento verdadero hacia cierto elemento, sus efectos básicos aún eran lo suficientemente poderosos como para que él no hiciera nada, lo que lo llevó a pensar que simplemente lo haría. Mejorarlos una vez que estuvo cerca de evolucionar. Xt. Ahora que lo pienso, en realidad puedo evolucionar en cualquier momento, murmuró Argentum para sí mismo, recordando que había invertido una gran parte de sus puntos de experiencia no utilizados para elevar su nivel al máximo.
Sin embargo, pensó que era una mala idea evolucionar en este momento, especialmente con el hecho de que sus habilidades aún no han llegado a sus límites. Además de eso, aún podría obtener más habilidades para moler si salía, es solo que pensó que desarrollar Verdant Breath Stone era de mayor prioridad. Bueno, eso solo me deja con las cosas que obtuve recientemente. Con esos pensamientos, eventualmente centró su atención en las habilidades que había obtenido que se enfocaban en el elemento del origen menor. Anuncios de Put Future. Desde que dejó el panteón de origen, o mejor aún, desde que obtuvo afinidad de origen menor, no había tocado ninguna de las habilidades relacionadas con origen menor en absoluto, ya sea pasiva o activa. Aunque tuvo múltiples oportunidades de hacerlo antes de ir a Verdant Breath Stone, la idea de usarlos no pasó por su mente en absoluto. Y ahora que estaba pensando en ello, no podía evitar preguntarse a veces si estaba pensando correctamente. Sin embargo, sabía que eventualmente los usaría, por lo que realmente no se arrepintió de las decisiones que había tomado hasta ahora. Aunque, con solo unos minutos después de haber entrado en su habitación, estaba bastante aburrido en este momento, queriendo ocuparse mientras esperaba su momento para mostrarse al mundo. Y con eso, miró las dos habilidades pasivas que tenía que estaban relacionadas con Lesser Origin. Lesser Origin Affinity y Lesser Origin Core. Afinidad de origen menor era igual que cualquier otra habilidad de afinidad elemental que tenía en su lista de habilidades. Mientras aumentara su nivel en él, tendría un mejor control sobre el elemento del origen menor. En cuanto al núcleo de origen menor, ahora que lo pensaba, abarcaba no solo a origen menor. Aunque había obtenido la habilidad del panteón del origen, que necesitaba que alguien comprendiera al menos el elemento del origen menor, tenía la sensación de que mejorar esta habilidad no solo aumentaría su control y competencia sobre el elemento del origen menor, sino sobre los 4 elementos fundamentales también. En cuanto a si este aumento en la competencia se tradujo en daño o en cualquier otra cosa, aún era mejor que solo experimentar una mejora en un área. Y así, Argentún cerró su sentido de la visión mientras se enfocaba en el orbe plateado que residía en su cuerpo, que irradiaba una energía similar a la que formaba su cuerpo. Por supuesto, si se examina de cerca, hubo un ligero cambio cualitativo entre la energía que irradiaba el núcleo y la energía que constituía su cuerpo. Ignorando eso, Argentún siguió adelante y trató de aumentar el nivel del Lesser Origin Core. En los primeros minutos, Argentún sintió que no pasaba nada. Por otra parte, no sabía cómo se sentía el origen menor, a diferencia de los 4 elementos fundamentales con los que había estado familiarizado todo este tiempo. Afortunadamente, este punto muerto no duró mucho ya que después de que había pasado una hora, un cambio comenzó a ocurrir dentro de él, así como en su entorno. Wash. Aunque se desconocía qué lo causó, múltiples motas de luz iridiscente comenzaron a condensarse alrededor de Argentum antes de ingresar a su cuerpo, lo que provocó que sintiera placer inundando su cuerpo con cada mota de luz que absorbía. A veces, incluso sentía que podía ingresar a un plano superior de existencia, que era solo algo que sentía mientras creaba su núcleo de origen menor en el panteón de origen. Y así, pasó el tiempo a medida que aumentaba el nivel de su núcleo de origen menor. Sorprendentemente, a medida que su núcleo de origen menor mejoraba en nivel, su afinidad de origen menor también mejoraría, subiendo de nivel al mismo ritmo que el anterior. Aunque estaba bastante sorprendido de ver que esto sucedía, no era como si no entendiera lo que estaba pasando. Estaba controlando el elemento del Lesser Origin para nutrir su Lesser Origin Core, lo que significaba que su comprensión y control del Lesser Origin mejoraría naturalmente con el tiempo. Eventualmente, el sol estaba ahora en el cielo, lo que provocó que Argentún dejara de ejercitar ambas habilidades mientras dejaba escapar un suspiro de asombro y asombro. Gracias a la hoja de comprensión que todo lo abarca que Aurus había ingerido en el pasado, la velocidad a la que su núcleo de origen menor y afinidad de origen menor habían mejorado fue definitivamente rápida, aunque por alguna razón, era alrededor de una quinta parte de la velocidad como él mejorando cualquier otra habilidad. Sin embargo, ambas habilidades habían alcanzado el nivel máximo que podían alcanzar en el nivel mortal de grado B, lo que sorprendentemente le dio a Argentum una habilidad adicional. Al permitir que el elemento del origen menor circule por todo su cuerpo, el origen menor que estaba circulando resonaba con el mundo, lo que permitía que sus sentidos se expandieran más allá de los límites de lo que podían alcanzar sus sentidos mejorados, lo que básicamente le permitía sentir todo a su alrededor. Un cierto radio. Por alguna razón, no pudo evitar pensar en la habilidad percepción del alma de Aurus, ya que tenían la misma función.
Sin embargo, Argentún sabía que los dos aún eran diferentes, uno dependía del poder del alma de uno, mientras que el otro dependía del ser origen. Con eso, Argentún decidió llamar a esta nueva habilidad de su sentido del origen, dado que fue impulsado por Ser Origen. No mucho después, se escuchó un golpe en la puerta de su habitación, lo que incitó instantáneamente a Argentún a activar False Visage of the Animate mientras regresaba a su apariencia anterior. Después de eso, abrió la puerta de su habitación, viendo que Delman lo miraba con una sonrisa. Es hora de que nos mostremos al mundo, Sir Argentún, dijo Delman medio en broma. En respuesta, Argentún respondió con una risita. Se podría decir que este es nuestro primer paso para establecernos como un futuro reino. Anuncios de Put Future. Después de eso, salieron de la mansión antes de dirigirse hacia el centro, asintiendo con la cabeza a los guardias de la ciudad que se encontraban de vez en cuando. Al llegar al centro de la ciudad, notaron que una gran parte de la gente del pueblo ya estaba rodeando el escenario improvisado que los guardias habían construido para que los dos se pararan. Naturalmente, la gente del pueblo tenía bastante curiosidad por lo que estaba pasando, dado que los guardias solo les habían dicho cosas vagas. Finalmente, la respuesta a sus preguntas llegó cuando Delman y Argentún subieron al escenario improvisado, enfrentándose a la gente del pueblo que estaba charlando hace un momento. Como era de esperar, una vez que notaron que el líder de su pueblo había subido al escenario con otra persona, supieron que algo importante estaba a punto de anunciarse. Después de todo, todavía no olvidaron el hecho de que el actual líder de la ciudad fue elegido después de que el anterior líder de la ciudad fuera asesinado. Por otra parte, ninguno de ellos no se afligió por la muerte del anterior líder del pueblo, ya que ese líder no se preocupó por ellos en primer lugar. En cuanto a Delman, su actual líder del pueblo, era alguien de este pueblo, por lo que sabía muy bien que interactuar con la gente del pueblo era de suma importancia. Esa fue también la razón por la que todos se quedaron en silencio en el mismo instante en que Delman y Argentún aparecieron en la parte superior del escenario improvisado. Aclarándose la garganta para atraer la atención de todos, Delman dio un paso adelante y dijo: Buenos días a todos. Estoy seguro de que todos han escuchado de los guardias que tengo algo importante que anunciarles a todos ustedes. Bueno, este anuncio tiene algo que ver con la persona a mi lado, continuó antes de recordar el incidente de entonces. ¿Todos todavía recuerdan el momento en que mataron a Irren? Aunque estoy seguro de que todos ustedes saben de esto, estoy seguro de que nadie sabe que quien lo hizo era alguien que no era de este pueblo. Con esas palabras, la gente del pueblo no pudo evitar mirar a Argentún con una pizca de curiosidad. En cuanto a aquellos que eran más inteligentes, conectaron los dos puntos mientras miraban a Argentún con un toque de asombro y reverencia. Después de todo, su anterior líder de la ciudad era tan fuerte que nadie podía competir con ellos. Con eso, gobernó la ciudad de una manera corrupta, aunque se aseguró de que no se viera así por fuera. Al ver que se despertó su interés, Delman sonrió levemente y continuó. Si sus pensamientos son los mismos que los míos, entonces sí. Esta persona a mi lado es una de esas personas que ayudaron a quitar las manos corruptas de Irren sobre esta ciudad. ¿Podría presentarse, benefactor? En respuesta, Argentún dio un paso adelante y asintió mientras una sonrisa amistosa pronto apareció en su rostro. Luego se quedó en silencio por un momento para asegurarse de que la atención de todos estuviera en él antes de decir: Mi nombre es Argentún. Mi apellido es algo que es inútil saber ya que quiero que todos me llamen por mi nombre. Luego dejó escapar una risita leve mientras continuaba, tratando de hacer que la conversación fuera más informal. Como dijo Delman, yo era una de esas personas que ayudaron a evitar que Irren gobernara su ciudad. Escuché de Delman que Irren había gobernado esta ciudad en ese entonces con solo él en mente, sin preocuparse por ustedes en absoluto. Es por eso que estoy aquí hoy para cambiar todo eso, dijo antes de mirar a Delman. Sabiendo lo que Argentún estaba tratando de insinuar, Delman continuó donde lo dejó Argentún y dijo: A partir de este día, dejaré el cargo de líder de la ciudad. Sir Argentún aquí mismo será el líder de Verdant Brethetown, mientras que yo me convertiré en su mano derecha, el vicelíder de la ciudad. Sorprendentemente, en lugar de escuchar fuertes vítores de la gente del pueblo después de ese anuncio, un silencio espeluznante cubrió los alrededores mientras todos miraban a Delman y Argentún con una ligera confusión. En cuanto a los dos, aunque no esperaban un silencio tan espeluznante después de su anuncio, no fue una sorpresa para ellos, dado que fueron gobernados por un líder tan corrupto antes de Delman. Finalmente, uno de los habitantes del pueblo se adelantó y miró a Argentún con una pizca de duda todavía en su rostro.
respirando profundamente mientras se armaba de valor, luego le preguntó a Argentum. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que no nos tratarías de la misma manera que a Irren? En respuesta, Argentum sonrió levemente mientras soltaba una risita juguetona. Bueno, la respuesta a eso es muy simple. No lo haré. Capítulo 365. Reclutamiento masivo. Como era de esperar, la respuesta de Argentum a la pregunta de esa persona dejó confundidos a casi todos en la audiencia. Incluso Delman no se salvó de esta confusión, aunque no le tomó mucho tiempo entender lo que Argentum estaba tratando de insinuar. Por supuesto, ese no fue el caso para la mayoría restante, lo que llevó a Argentum a dejar escapar un ligero suspiro mientras pensaba. Definitivamente necesitamos construir una academia en esta ciudad. Pensando que ya no jugaría juegos mentales con la gente del pueblo hasta que al menos tuvieran un nivel de educación decente, respondió la pregunta de la persona de una manera que la mayoría de la gente entendería. Naturalmente, construiría esa respuesta, permaneciendo en silencio por un momento mientras le hacía una pregunta a la persona. Bueno, estoy seguro de que una gran parte de ustedes no entendieron lo que quise decir con eso. Entonces, aquí hay una pregunta en su lugar. Antes de que Delman se convirtiera en el líder de Verdant Brethetown, cuando Irren se convirtió en el líder de esta ciudad, ¿qué hizo? En menos de un instante, la gran mayoría de la gente no pudo evitar fruncir el ceño al recordar las leyes que Irren había aprobado durante su mandato. Por supuesto, todas las leyes que aprobó no alcanzaron el nivel de abuso físico para sus ciudadanos, pero sí afectaron el sustento de una gran parte de ellos, ya que los restringió en una de las cosas que más necesitaban: dinero. Para responder a la pregunta de Sir Argentum, Irren había aprobado una ley en el pasado según la cual todos los ciudadanos de Verdant Brethetown tendrían que pagarle una moneda de plata cada semana para poder seguir viviendo en esta ciudad. Sorprendentemente, Delman fue quien respondió la pregunta de Argentum, sabiendo muy bien cómo esta moneda de plata afectó el sustento de muchas personas con las que era un buen amigo. Luego continuó. Aunque una moneda de plata puede no ser mucho en el gran esquema de las cosas, para nosotros en Verdant Brethetown, una moneda de plata es más que suficiente para que nos dure media semana. ¿Aprobó alguna otra ley como esa? Argentum no pudo evitar preguntar, con el ceño ligeramente fruncido mientras no podía evitar pensar en lo codicioso que era Irren. Claro, podría haber matado al tipo en represalia por querer matarlo a él y a Blob en el pasado, pero ahora que estaba aprendiendo más y más sobre el tipo, no podía evitar pensar que Irren merecía ser asesinado. Además del pago semanal, también tendríamos que pagar una tarifa mensual y una tarifa anual para vivir en esta ciudad, respondió una de las personas del pueblo a Argentum esta vez. Esta persona parecía más erudito en comparación con las otras personas que lo rodeaban, de lo que Argentum tomó nota. Si no recuerdo mal, lo llamó algo así como impuesto residencial, ya que este pago se usaría para estimular el desarrollo de la ciudad, continuó la persona, aunque su expresión no pudo evitar convertirse en una de ira mientras decía. Poco después, pero durante el tiempo que he vivido aquí bajo su gobierno, no he visto ningún cambio positivo en este pueblo en absoluto. El único cambio que pude ver fue la miseria y la desesperación entre su gente. Al ver cómo se había enfadado de repente con todos mirándolo, la persona dejó escapar una tos ligera mientras trataba de recuperar la compostura. Sin embargo, sus siguientes palabras todavía estaban mezcladas con un toque de ira cuando miró a Argentum y dijo: «Es por eso, si vas a convertirte en nuestro líder y gobernarnos como lo hizo Irren. Déjame ser el primero en decir que nos rebelaremos sin dudarlo». Anuncios de Put Future. Después de escuchar las palabras de la persona, Argentum se quedó en silencio por un momento mientras reflexionaba sobre su próximo curso de acción. A juzgar por las palabras que dijo la persona, definitivamente podría decir que este era un hombre que amaba mucho a esta ciudad, al igual que Delman. Con eso en mente, pronto se formó un plan cuando miró al hombre con una sonrisa y preguntó: «Está bien, lo tendré en cuenta. Pero déjame preguntarte una cosa primero. ¿Cómo te llamas?» El erudito no esperaba que Argentum le preguntara su nombre de repente, lo que lo congeló un poco en el proceso. Sin embargo, la persona mantuvo la compostura y respondió: «Sería Valstra, Sir Argentum». «Valstra, Qué bonito nombre», dijo Argentum con una sonrisa poco después de que su expresión instantáneamente se volviera solemne cuando le preguntó a Valstra poco después: «Dime, Valstra. Por el cuidado que muestras por los ciudadanos del pueblo, así como el conocimiento que has mostrado sobre el pueblo, ¿qué tal si te conviertes en mi secretario? Después de todo, necesito a alguien que se ocupe de la logística de la ciudad».
Balstra, que no esperaba que surgiera tal oferta, se quedó sin palabras por un momento, aunque las personas a su alrededor lo alentaron instantáneamente a aceptar la oferta. Como era de esperar, con las palabras de Balstra de un tiempo, la gente lo animó a aceptar la oferta para tener control sobre su líder, que posiblemente podría ser la segunda venida de Irren. Y así, con una mezcla de presión de grupo y su propia contemplación, Balstra miró a Argentún y respondió con un tono de gratitud. Muchas gracias a Sir Argentún por nombrarme secretario de la ciudad, entonces. Argentún sonrió en respuesta y dijo. Por ahora, tu tarea es registrar todas las palabras que diré a partir de ahora. Asegúrate de escribir cada palabra, ¿de acuerdo? Aunque no estaba seguro de por qué Argentún diría eso, Balstra asintió y respondió. Haré todo lo posible para tomar nota de todo. Asintiendo en respuesta a las palabras de Balstra, Argentún respiró hondo y decidió aclarar primero los pensamientos de todos sobre él como la segunda venida de Irren. Con eso en mente, dijo. Está bien. En primer lugar, me gustaría decirles a todos que no aprobaría leyes tan duras como Irren. En su lugar, aprobaré leyes que ayuden a sus ciudadanos. Con una sonrisa, luego dijo. Ya que ahora soy oficialmente el líder, incluso si ustedes dicen lo contrario, déjenme aprobar mi primera ley. Al escuchar eso, la gente del pueblo instantáneamente frunció el ceño, queriendo expulsar a Argentún de su posición. Aunque, mientras Argentún continuaba hablando, el ceño fruncido que tenían fue rápidamente reemplazado por shock. Llamemos a esta ley la Ley de Incentivos de Medios de Vida, dijo Argentún. Esta ley establece que, a partir de mañana, todos podrán recibir 10 monedas de plata del pueblo cada semana hasta que pase un año. Esta ley se aplicará a todo individuo, contando también los niños bajo esta ley XT. Por supuesto, dado que no quiero que nadie use este dinero para otra cosa que no sea mejorar sus vidas, tendré que crear un sistema que asegure que el dinero no se desperdicie en placeres insignificantes, dijo. Continuó, notando que la gente del pueblo se quedó sin palabras. Naturalmente, Argentún sabía lo que estaba pasando por sus mentes en este momento, lo cual fue una gran conmoción por las palabras que estaban escuchando. Nunca antes habían tenido un líder tan generoso dirigiendo su pueblo, por lo que era natural que la gente del pueblo se quedara sin palabras una vez que comenzó a enumerar sus planes. Por otra parte, para Argentún, este era el mejor momento para seguir hablando de sus planes para asegurarse de que tuviera un impacto duradero en ellos. Tosiendo levemente para atraer su atención, luego continuó. Además de la Ley de Incentivos de Medios de Vida, también impulsaré 3 proyectos de desarrollo que ayudarían a impulsar la expansión de esta ciudad. No solo eso, sino que estoy seguro de que también daría trabajo a una gran parte de la gente de aquí. El primer proyecto sería el proyecto de expansión de tierras agrícolas. Desde el propio nombre, este proyecto ampliaría las actuales tierras de cultivo de este pueblo, permitiéndonos ser más autosuficientes en lo que respecta a la alimentación. Si los alimentos que producimos están mucho más allá de lo que necesita el pueblo, entonces podemos exportarlos a otros pueblos, convirtiéndolos en una posible fuente de ganancias para el pueblo. El próximo proyecto es el proyecto de agua limpia. Tal como su nombre lo sugiere, este proyecto daría a todos acceso a agua limpia mediante el uso de un sistema de vías fluviales y canales que permitirían que el agua limpia apareciera en las casas de su gente. Esto también significa que los magos que se destacan en la magia del agua serían muy necesarios para este trabajo, así que si eres uno, infórmame después de esto. Anuncios de Put Future. En cuanto al tercer proyecto, su nombre es Proyecto de Renovación de la Ciudad. Desde el mismo nombre, este proyecto implicaría renovar las casas de esta ciudad para que sean más aptas para vivir. Los muros que protegen la ciudad también se ampliarían y reforzarían para proteger mejor a sus ciudadanos. Además de eso, haría que viniera un mago y lanzara una barrera de protección sobre la ciudad, aumentando aún más la protección de la ciudad. Además, probablemente instalaré farolas al mismo tiempo que pavimento las carreteras, pero eso sería solo un pequeño proyecto después de estos primeros 3, agregó, finalizando su explicación sobre los 3 proyectos. Después de que Argentún terminó de hablar sobre los proyectos que comenzaría, la gente del pueblo ahora lo miraba con una mezcla de sorpresa, incredulidad, pero lo más importante, emoción. En este mismo momento, todos estaban pensando que, si esta persona se apegaba a sus palabras, no les importaría que se convirtiera en su líder para siempre. Por supuesto, Delman no pudo evitar tener una expresión de preocupación en su rostro cuando notó que Argentún agregó algunos elementos aquí y allá que parecían sin importancia en el exterior, pero en realidad era increíblemente costoso de cumplir.
Con eso, no pudo evitar susurrarle al oído a Argentum y preguntar: ¿podrán los benefactores pagar los costos? Oh, no te preocupes. Lo harán, susurró Argentum en respuesta con una suave risa. Después de eso, miró a la gente del pueblo una vez más, notando que su impresión de él había mejorado mientras se aferraban a esa pequeña esperanza de que él hiciera realidad sus palabras. Naturalmente, dado que esta era su futura base de operaciones, definitivamente iba a hacer que todos sus planes se hicieran realidad. Sin embargo, guardó el proyecto que consideraba más importante para el final mientras soltaba una leve tos una vez más, atrayendo la atención de la gente mientras se quedaban en silencio. Al ver que la gente ahora creía más en sus palabras, luego miró a los hombres sanos de la audiencia y dijo con una sonrisa: también tengo un proyecto más que quiero comenzar, pero este proyecto es solo para los hombres de este pueblo. Entonces, chicos, escuchen. Tomando una respiración profunda, comenzó a elaborar el proyecto que dejó para el final, la creación del regimiento Tempest de la ciudad. Como todos sabemos, para proteger un pueblo, no solo necesitamos muros, sino que también necesitamos personas que lo vigilen y tengan la capacidad de luchar si entra un intruso. Es por eso que tenemos a los guardias de la ciudad patrullando por toda nuestra ciudad, comenzó a explicar Argentum. Pero aquí está la cosa. Para el sueño que tengo, los guardias que tenemos no son suficientes, continuó, solo para notar miradas de odio provenientes de ellos. Al ver eso, se corrigió a sí mismo y dijo: por supuesto, no estoy diciendo que los guardias de la ciudad que tenemos actualmente sean malos, pero déjenme hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Serían suficientes los guardias de la ciudad actuales para expandir nuestro territorio en una ciudad? Naturalmente, eso dejó a los guardias de la ciudad, así como a los hombres sin palabras. Por supuesto, Argentum no se detuvo allí, continuó con sus preguntas mientras decía: ¿qué tal el territorio de varias ciudades? ¿Qué tal el territorio de un reino? ¿Qué tal mucho más allá de eso? Para lograr el sueño que tengo de convertir a Verdant Brethetown en un reino en el futuro, necesitaría expandir el número de guardias de la ciudad. Por supuesto, de ahora en adelante, ya no serían llamados guardias de la ciudad. En cambio, ahora serían miembros de lo que yo llamo, el Regimiento de la Tempestad. Al escuchar la frase Regimiento de la Tempestad salir de la boca de Argentum, todos los hombres sanos de la audiencia, así como los guardias de la ciudad que mantenían la paz desde lejos, se acercaron apresuradamente a Argentum, empujando a otras personas fuera del camino mientras se acercaban. Sintieron que les servía la sangre de la emoción. Por supuesto, Argentum estaba más o menos esperando tal reacción ya que sabía que todos los hombres querían hacerse un nombre. Naturalmente, ser parte del regimiento Tempest era la forma más rápida de hacerlo. Después de escucharlos lanzarle preguntas cada segundo, Argentum decidió silenciar a todos mientras señalaba a un hombre y preguntaba con una leve sonrisa: ¿tú? ¿Qué pregunta tienes? Al ver que él fue el elegido, la persona instantáneamente respiró hondo para calmarse antes de preguntar: Sir Argentum, ¿cuándo comenzará a reclutar? Bueno, me alegro de que hayas preguntado, dijo Argentum no mucho después con una risita mientras se daba la vuelta para caminar un poco. Poco después, se dio la vuelta mientras reflexionaba unos segundos en silencio. Después de eso, respondió la pregunta del hombre y dijo: ¿qué tal? Ahora mismo. Capítulo 366. Un anciano interesante. Ahora mismo. Naturalmente, tal respuesta había estado fuera de las expectativas de los hombres, ya que esperaban que les dijera que el reclutamiento comenzaría mañana o algún otro día. En cualquier caso, el hecho de que Argentum les dijera que el reclutamiento comenzaría el día del anuncio encendió un fuego de motivación y empuje en el interior de muchos de los hombres que vivían en este pueblo. En cuanto a las mujeres y los demás que no estaban interesados en esta parte de sus anuncios, Argentum, naturalmente, no los hizo esperar más cerca del escenario improvisado mientras les gritaba. En cuanto a los demás que no tienen intenciones de unirse al Tempest Regimiento, aquellos que no tienen nada más que necesite mi atención, todos pueden regresar y hacer sus propias cosas. Mis anuncios ya han terminado. Con eso, los demás asintieron en respuesta a sus palabras, esperando ver qué pasaría con el pueblo bajo su mando. Por supuesto, Argentum no los dejó irse así, dejando escapar una risita mientras los dejaba con palabras de despedida. Recuerda que mis palabras entrarán en vigencia a partir de mañana. Al escuchar eso, la gente del pueblo que abandonaba el área de repente aceleró sus pasos, como si estuvieran poseídos por algo o alguien.
En cualquier caso, Argentún sabía que sus palabras habían dado el efecto que quería dar a la gente del pueblo, lo que lo llevó a sonreír levemente cuando luego centró su atención en los hombres que aún se apiñaban alrededor del escenario improvisado en el que él y Delman estaban parados. En cuanto a Delman, no pudo evitar pensar en las palabras de despedida de Argentún a la gente del pueblo que ya se había ido. Con eso en mente, le preguntó en un susurro. ¿Podemos realmente comenzar todos esos proyectos mañana, Sir Argentún? En respuesta, Argentún respondió de la misma manera susurrante. Recién mañana entrará en vigencia la ley de incentivos de medios de vida. En cuanto a los 3 proyectos, ¿podría reclutar a las personas requeridas dentro de una semana? Delman se quedó en silencio por la orden que se le dio, reflexionando sobre las posibilidades de que tuviera éxito. Después de un tiempo, dijo. Si trabajo con la nueva secretaria, hay muchas posibilidades de que pueda hacerlo en una semana. Si no, puedo garantizar que podríamos reclutar a las personas requeridas dentro de 2. Eso es más que suficiente por ahora. Argentún sonrió levemente mientras respondía con un asentimiento. Estás despedido por ahora. Recuerda gestionar todo lo necesario para la ley de incentivo a los medios de vida y los 3 proyectos. Además, intente que algunas personas encuentren y examinen las venas cercanas. Entendido, Sir Argentún, dijo Delman mientras se daba la vuelta, solo para detenerse en sus pasos cuando su expresión era de conflicto. Al darse cuenta de esto, Argentún le preguntó, ¿sucede algo? Al escuchar eso, Delman se rió torpemente mientras se rascaba las mejillas, mirando a Argentún una vez más. Aunque no me importaría hacer lo que me has encomendado en este momento, mi curiosidad sobre la formación del regimiento de la tempestad me impide hacerlo. Con la cabeza ligeramente inclinada, luego preguntó con un toque de vergüenza. No sé si Sir Argentún está de acuerdo con que me quede aquí. Argentún dejó escapar una carcajada en respuesta a la solicitud de Delman, lo que provocó que los otros hombres miraran a Argentún con un toque de confusión. Aunque, no mucho después, entendieron lo que estaba sucediendo cuando miró a Delman y dijo con una sonrisa. ¿Por qué te detendría? Siéntete libre de quedarte. Después de eso, miró al secretario que acababa de reclutar de pie entre los demás habitantes del pueblo y le hizo señas para que subiera al escenario. Balstra, sube aquí. Necesito que hagas una lista de las personas que aceptaré como miembros del regimiento Tempest. Anuncios de Put Future. Luego miró a la gente del pueblo y preguntó amablemente. ¿Alguien puede darle a nuestro amigo Balstra un papel y un bolígrafo? Él lo necesita. Sorprendentemente, una gran parte de los hombres se dirigieron apresuradamente a sus respectivas casas para tomar un bolígrafo y un montón de papel. Para cuando regresaron, Balstra tenía una gran cantidad de bolígrafo y papel disponibles, lo que lo dejó un poco sorprendido por el entusiasmo de los hombres por ser reclutados en el regimiento de la tempestad. Al ver que Balstra tenía papel más que suficiente para enumerar a los 300 o más miembros que formarían el regimiento Tempest, luego miró a los hombres y guardias de la ciudad que rodeaban el escenario improvisado y asintió con la cabeza. Está bien. Con todo listo, es hora de la prueba de ingreso. En un instante, todos los hombres se animaron a tomar la prueba, solo para que sintieran un poco de curiosidad por saber qué era la prueba poco después. Con eso en mente, uno de los hombres decidió armarse de valor y preguntar. Sir Argentún, ¿puedo preguntar cuál podría ser la prueba de ingreso? Me alegro de que hayas preguntado, respondió Argentún con una risa leve antes de saltar a un espacio abierto cercano. Por supuesto, ese movimiento hizo que los hombres reevaluaran a Argentún una vez más, sin pensar que ya solo era bueno para gobernar la ciudad. Con una postura relajada, luego miró a los hombres cerca del escenario improvisado y anunció. La prueba de ingreso es increíblemente simple. El participante tiene que defenderse de uno de mis ataques. No importa cómo lo hagas. Si lo esquivas, pasarás. Si lo bloqueas, pasarás. Si tomas represalias en su contra, también pasarás. Aquellos que pasen la prueba de ingreso, no solo se convertirán en miembros del regimiento Tempest, sino que también tendrán derecho a un salario de 5 monedas de oro por mes. Como era de esperar, después de escuchar que obtendrían un ingreso mensual mucho más allá de lo que necesitaban para sus necesidades diarias, los hombres corrieron locamente hacia donde estaba Argentún. Por supuesto, Argentún se aseguró de que aquellos que estuvieran dispuestos a pasar por la prueba de ingreso hicieran cola mientras les decía a Delman y Balstra que tomaran nota de los que pasaban la prueba. La primera persona en pasar por su prueba de ingreso fue un hombre ligeramente corpulento de unos 30 años.
Al ver que el cuerpo de Argentum no tenía músculos y el hecho de que no sentía ninguna sensación de fuerza emanando de Argentum, el hombre no pudo evitar pensar que sería fácil pasar la prueba de ingreso. Por supuesto, Argentum notó la mirada de leve arrogancia que aparecía en el rostro del primer hombre, lo que lo llevó a sonreír internamente mientras elaboraba un hechizo Truewin usando Sage Wind Magic, con el objetivo de aumentar su velocidad de ataque. Después de eso, se lanzó el beneficio en silencio, a lo que solo unas pocas personas en la cola se dieron cuenta. En ese instante, esas personas supieron que el primer hombre recibiría una paliza si se atrevía a subestimar a Argentum. Desafortunadamente, ese hombre no se dio cuenta de lo que había hecho Argentum, aunque aún mantuvo una expresión respetuosa cuando le dijo a Argentum: Taurid Felmore, 32 años. Me gustaría tomar el examen de ingreso. Muy bien. Prepárate, advirtió Argentum con un tono tranquilo, aunque una leve sonrisa se fijó en su rostro. En respuesta a la advertencia de Argentum, Taurid solo adoptó una postura de caballo relajada, apenas lo suficientemente tensa para darle una sensación de estabilidad. Al ver esto, Argentum miró a los demás y dijo: de ahora en adelante, si uno desea tomar el examen de ingreso, me gustaría pedirles a los demás que se aparten del camino. Es posible que no sepamos si podríamos ver algunos accidentes. ¿Accidentes? Como si eso fuera a suceder alguna vez, pensó Taurid para sí mismo, seguro de poder defenderse de uno de los golpes de Argentum. Aquí voy, le dijo Argentum a Taurid, lo que provocó que este último apretara las piernas para tener más estabilidad, solo para salir volando hacia adelante cuando el primero envió un golpe rápido pero fuerte hacia su estómago. Ruido sordo. Cuando Taurid aterrizó de espaldas, casi todos en la cola no pudieron evitar volver a evaluar a Argentum una vez más, preguntándose qué tan fuerte sería si hiciera todo lo posible. Por lo que acababa de mostrar, tenían la sensación de que no sería difícil para él derrotar a Irene en su estado actual, incluso pensando que era solo un paseo por el parque. Con eso en mente, una pequeña parte de los que estaban en la cola se apresuraron a inventar excusas para abandonar la cola y hacer sus propias cosas. En cuanto a los que quedaron, creían que tenían la capacidad de defenderse del ataque de Argentum, o estaban más motivados para unirse al regimiento Tempest para volverse tan fuertes como Argentum. Y así, la prueba de ingreso para convertirse en uno de los miembros del regimiento Tempest había comenzado. Argentum envió a una gran parte de las personas al principio a volar a un par de metros de distancia, aunque a medida que pasaba el tiempo, ajustó su fuerza a donde solo los debilitaría temporalmente y no los enviaría a volar. Sorprendentemente, algunas personas comenzaron a evitar su ataque y se alistaron en el regimiento Tempest con amplias sonrisas en sus rostros. Sin embargo, después de defenderse del ataque de Argentum, todos pensaron simultáneamente en el mismo instante en que pasaron. Nunca te metas con el líder del pueblo. Anuncios de Put Future. Con lo sencillo que fue el examen de ingreso, la cantidad de personas disminuyó con bastante rapidez, y aproximadamente la mitad de las personas al principio ya habían tomado el examen en un par de horas. En este momento, un hombre que parecía fuera de lugar en la cola frente a Argentum. A diferencia de los otros hombres que habían tomado la prueba antes, el entusiasmo y la vitalidad que sentía en él estaban muy lejos de lo que Argentum sentía en los demás. En cambio, el hombre dio la sensación de que solo lo estaba haciendo porque parecía interesante. Sin mencionar que el hecho de que el hombre pareciera que ya estaba más allá de su mejor momento. Por supuesto, Argentum no le dijo al hombre que se apartara, ya que le pareció bastante interesante que un anciano participara en su examen de ingreso. Con eso, dijo: por favor, preséntese. Claude Borendell, respondió el anciano antes de rascarse la cabeza mientras continuaba: creo que tengo 62 años. No estoy seguro. Ha pasado un tiempo desde que celebré mi cumpleaños. En cualquier caso, estoy aquí para unirme al regimiento Tempest. Está bien, entonces, dijo Argentum mientras asentía, preparando un ataque que era un poco más débil que los que había enviado antes. Sorprendentemente, el anciano notó esto y le dijo: no necesitas contenerte. No me sentaría bien si lo hicieras. De hecho, también quiero disculparme por lo que sucedió en ese entonces, continuó el anciano, lo que llevó a Argentum a preguntar con un toque de confusión. ¿En ese entonces? La primera vez que viniste a esta ciudad. Yo fui quien llevó a los guardias a donde estabas, así que siento que tengo parte de culpa, respondió Claude, a lo que Argentum se quedó en silencio por un momento. Al final, decidió que no tenía sentido enojarse con el anciano, ya que había pasado algún tiempo desde entonces.
No solo eso, sino que sabía que el anciano solo lo estaba haciendo por el bien de la ciudad. Sin embargo, con el anciano diciéndole que él fue quien llevó a los guardias a donde estaban, no pudo evitar pensar que el anciano podría tener algunos talentos especiales. Bueno, lo averiguaré más tarde, pensó Argentum mientras le decía a Claude. Prepárate. En respuesta, Claude asintió mientras doblaba ligeramente la espalda y le decía a Argentum. No te detengas. Wash. Sin dudarlo, Argentum golpeó al anciano, apuntando a su estómago. Desafortunadamente para Argentum, el anciano no le dio la oportunidad de hacerlo, dando un paso atrás para apenas fallar el ataque. Justo cuando Argentum estaba a punto de retraer su puño y decirle al anciano qué había pasado, el anciano decidió usar el brazo extendido de Argentum como una abertura mientras lo atravesaba y agarraba suavemente a Argentum por el cuello poco después. Con la ayuda de sus sentidos mejorados, así como su sentido del origen, Argentum vio cómo el anciano aprovechó la oportunidad para tomar represalias contra él, dejándolo sin palabras. Cuando el anciano soltó su agarre sobre el cuello de Argentum, el anciano dejó escapar una risa incómoda mientras se disculpaba. Mis disculpas. Debo haberme ido un poco por la borda. En respuesta, Argentum respondió con una sonrisa. No lo hiciste. De hecho, estoy bastante sorprendido de ver que todavía eres más ágil a tu edad. En cualquier caso, tu destreza ya no se ajusta al nivel de un miembro del regimiento Tempest, continuó, dejando a los que estaban en la cola sin palabras. Si lo que hizo Claude no era adecuado para un miembro del regimiento Tempest, ¿cuál sería el valor de sus movimientos? Sin embargo, no les tomó mucho tiempo darse cuenta de que sus temores eran infundados cuando Argentum miró a Claude con una leve sonrisa y le preguntó. Con eso, me gustaría que te convirtieras en un instructor del regimiento Tempest. ¿Qué tal? ¿Te gustaría intentarlo? Al escuchar la oferta que se le hizo, Claude respondió al instante. ¿Recibo un salario mayor? Pero por supuesto. Tiene que valer la pena, dijo Argentum con una sonrisa. Con eso, Claude extendió su mano, a lo que Argentum recibió mientras los dos le estrechaban la mano. Bien entonces. No veo ningún daño en intentarlo, Claude sonrió mientras aceptaba la propuesta de Argentum. Capítulo 367. Yendo por caminos separados continente Maerviki, Reino Serap, en el pabellón de Vanadir. ¿Qué te parece, noveno hermano? ¿Te gustaría formar una alianza conmigo? Celdrón miró a Vanadir con una sonrisa mientras redirigía la oferta que le habían hecho. Por supuesto, escuchar cómo su oferta fue redirigida hacia él no pudo evitar que Vanadir frunciera el ceño ligeramente, reflexionando sobre las posibles razones de por qué Celdrón haría algo como esto. ¿La razón por la que me diste la misma oferta está relacionada con esa razón de la que no puedes hablar todavía? Preguntó Vanadir, a lo que Celdrón asintió levemente, con una sonrisa tranquila todavía plasmada en su rostro. Bueno, ahí está eso. También está el hecho de que si nos unimos, con nuestros cerebros y músculos, no sería imposible para nosotros tomar la corona en la guerra por el trono, respondió el primer príncipe, tratando de persuadir a su hermano menor. Para aceptar la oferta. Al darse cuenta de que todavía no estaba mordiendo, Celdrón continuó hablando. Prometo que si gano la guerra por el trono, te daré un nivel de autoridad cercano al que tendría una vez que me convierta en el nuevo rey del reino Serap. No solo eso, sino que incluso te daré la propiedad de una gran parte de los estados que componen el reino, dado que serás el primero en convertirse en miembro de la alianza. Entonces, ¿qué te parece, hermano? ¿Te gustaría unirte a mi alianza? Celdrón preguntó una vez más, pensando que era muy probable que Vanadir aceptara su oferta después de las promesas que había hecho. Aunque, más allá de sus expectativas, el noveno príncipe sacudió lentamente la cabeza cuando una expresión de disculpa apareció en su rostro. Lo siento, primer hermano. No puedo aceptar tu oferta, dijo Vanadir mientras miraba a Celdrón directamente a los ojos. En respuesta, Celdrón dejó escapar una risa leve mientras se encogía de hombros y decía poco después. Bueno, valió la pena intentarlo. Aunque sentí que las posibilidades de que aceptaras mi oferta eran bastante altas, todavía estoy algo sorprendido de que la hayas rechazado. Dime, hermano. ¿Hay algún motivo por el que hayas rechazado mi oferta? ¿Por qué has decidido pedirme que me una a tu alianza en su lugar? Celdrón continuó mientras le hacía estas preguntas a Vanadir. Aunque, a lo largo de todas estas preguntas, Vanadir simplemente permaneció en silencio, mirando a Celdrón, como si estuviera dejando que sus ojos hablaran por sí solos. Por supuesto, al igual que todos los demás príncipes del reino Serap que se preparan para la guerra por el trono, Vanadir también tenía sus propias razones por las que se unió a la guerra.
Aunque la posición de rey era una posición tentadora para la mayoría de las personas, para Vanadir, era solo una herramienta para sus planes que cubrían no solo el reino Serap en sí, sino quizás incluso todo el continente de Maerviki. Si no hubiera visto ese pedazo de papel con sus propios ojos, entonces podría haberse abstenido de la guerra en su totalidad, posiblemente incluso muriendo bajo las maquinaciones de Arse, al igual que algunos de sus otros hermanos. En cualquier caso, no tenía intenciones de decirle a Celdryon la razón por la que quería que se uniera a su alianza, ya que sabía muy bien que cuanta menos gente supiera del asunto, mejor. Al ver que Vanadir no iba a hablar de eso como él, Celdryon decidió hacer una pequeña broma y, en cambio, le preguntó. Entonces, supongo que tu orgullo es la razón. Bueno, ¿podrías decir eso?, respondió Vanadir mientras se reía levemente, haciendo que el ambiente en la atmósfera fuera un poco más ligero que antes. Pronto, agregó. Y también está el hecho de que estaría más seguro de la victoria si fuera yo quien tomara las decisiones. Anuncios de Put Future. Entonces sentimos lo mismo, dijo Celdryon en respuesta a la declaración de Vanadir, dejando escapar una carcajada. Aparte de la razón por la que no puedo hablar por ahora, también me siento más seguro de la victoria si soy yo quien manda. Bueno, ya sabes lo que dicen, dijo el noveno príncipe poco después. Pájaros de la misma pluma. Reúnanse, continuó Celdryon donde lo dejó su hermano menor, haciendo que los dos se rieran por un momento, ya que sintieron que en realidad tenían muchas más cosas en común. Aunque, poco después, los dos instantáneamente se quedaron en silencio mientras se miraban el uno al otro con expresiones solemnes. Aunque podría parecer que los dos estaban teniendo un concurso de miradas a los ojos de un transeúnte, en realidad, estaban sintiendo los límites de ambos lados, preguntándose cómo podrían ayudarse mutuamente sin tener que obligar a un lado a unirse a su alianza. Después de todo, todavía había fuerza en los números. Finalmente, después de un par de minutos de silencio, Vanadir extendió su mano hacia Celdryon y sugirió. ¿Qué tal si formamos un acuerdo mutuo en su lugar? ¿Las cláusulas? Celdryon preguntó apresuradamente, pensando que un acuerdo mutuo no estaba muy lejos de la idea que estaba a punto de sugerirle a Vanadir. En primer lugar, debemos ayudarnos mutuamente tanto como sea posible en la preparación para la guerra por el trono. Por supuesto, esa ayuda solo se limita a información y recursos. Las técnicas de combate y otras cosas similares no están incluidas. Vanadir comenzó a explicar cómo funcionaría su acuerdo mutuo, lo que hizo que Celdryon asintiera levemente mientras decía, me parece bien. ¿Algo más? Segundo, necesitamos establecer un método directo de comunicación entre nosotros dos en caso de que haya información urgente que la otra parte deba saber, continuó el noveno príncipe antes de preguntar. Estoy seguro de que tienes una persona de tu parte que está bien versado en ese sentido, ¿verdad? Sí. Celdryon asintió. Por último, una vez que comience la guerra por el trono, debemos ayudarnos unos a otros hasta que seamos los únicos dos equipos que queden. Una vez que eso sucede, se dice que el acuerdo mutuo termina, dijo Vanadir, lo que le permitió a Celdryon procesar la información por un tiempo. Después de un minuto más o menos, le preguntó, ¿tienes algún problema con las cláusulas? Aunque tengo algunos problemas, es mayormente en el nivel de quisquillosidad. En su mayor parte, no tengo ningún problema en absoluto, dijo Celdryon en respuesta a la consulta de Vanadir. En resumen, formemos un acuerdo mutuo. Asintiendo con la cabeza a las palabras de Celdryon, Vanadir le hizo señas a Dane, quien estuvo a su lado todo este tiempo, para lanzar un hechizo que más o menos convertiría sus palabras en un fuerte contrato vinculante. Tomando un trozo de pergamino de una grieta que había abierto brevemente, Dane luego inscribió un círculo mágico pequeño pero denso en él antes de infundirlo con una gran cantidad de maná. Silbido. No mucho después, el mismo círculo mágico en el pergamino apareció bajo los pies de los dos príncipes, lo que llevó a Dane a decirles: por favor, dicten todas las cláusulas vinculantes de su mutuo acuerdo. Asintiendo, Vanadir expresó todas las cláusulas que le había mencionado antes a Celdryon. Después de que terminó, Celdryon hizo algunos cambios menores a las cláusulas, a los que Vanadir no encontró ningún problema ya que los efectos de las cláusulas permanecieron más o menos iguales. Después de verificar 2 veces que las cláusulas fueran las que habían mencionado, Vanadir asintió con la cabeza a Dane, lo que permitió que este último continuara con el proceso mientras rasgaba el pergamino con el círculo mágico por la mitad, infundiéndole más maná en el proceso. Luego, comenzó a murmurar el encantamiento que formaría el contrato vinculante. Que los cielos sean los supervisores de este contrato vinculante, y que este mago sea su representante.
Anuncios de Put Future. Bajo el nombre de los cielos, yo, Dane Grossethauber, debo anunciar ahora que el contrato entre el primer príncipe del reino Serap, Celdryon Serap II, y el noveno príncipe del reino Serap, Vanadir Serap, se ha formado y no se disolverá hasta se cumplen las condiciones adecuadas. 4 To Círculo. Sello del siglo. Wash. Wash. Después de que Dane terminó de murmurar los encantamientos para el contrato, las dos mitades del pergamino rasgado se convirtieron en múltiples hebras de energía, lo que les dio a los dos príncipes la sensación de que los cielos los miraban. Poco después, estos hilos de energía entraron en los cuerpos de los dos príncipes, instantáneamente haciéndolos sentir como si sus entrañas estuvieran encerradas con cadenas. Finalmente, el proceso terminó cuando los círculos mágicos bajo sus pies desaparecieron gradualmente, como si nada hubiera pasado en el pabellón de Vanadir. En ese momento, los dos se miraron con expresiones más amistosas, sabiendo muy bien que ahora estaban obligados por el contrato. Por supuesto, con el contrato, ahora tenían la confianza de compartir un poco de la información que los impulsó a unirse a la guerra por el trono, pero sabían muy bien que era mejor para ellos tomarse su tiempo en ese sentido. Al ver que había tenido algo de éxito en su viaje al pabellón del noveno príncipe, el primer príncipe soltó una risita y dijo: «Bueno, supongo que esto es mejor que convertirnos en enemigos. Todavía hay Arse de quien todavía tenemos que preocuparnos». «Eso es cierto», respondió Vanadir mientras una ligera sonrisa se plasmaba en su rostro. «En cualquier caso, no hay mucho más de qué hablar entre nosotros dos, así que puedes despedirte». «Ah, bien. Recuerda decirle a la persona de tu lado que hable con Dane para crear esa línea de comunicación entre nosotros dos», agregó Vanadir poco después, a lo que Celdryon asintió antes de darse la vuelta. Justo cuando estaba a punto de despedirse de Vanadir y Dane, se detuvo un momento, con una expresión pensativa en su rostro. Después de un tiempo, volvió a mirar a los dos, específicamente a Vanadir. Luego le dijo: «Antes de irme, déjame advertirte que debes mantenerte alejado de Arse tanto como sea posible. Aunque puede parecer que es solo un bastardo intrigante, en realidad hay más en él de lo que pensamos». ¿Por qué dirías eso?», Vanadir preguntó en respuesta, un poco sorprendido de que su hermano mayor dijera algo así de la nada. Aunque, cuando Celdryon respondió a su pregunta, parecía que Arse tenía más secretos de los que inicialmente pensó. «Bueno, digamos que está un poco relacionado con la razón por la que no puedo decirte todavía», dijo Celdryon antes de agregar. «Aunque ahora estamos obligados por el contrato, todavía siento que no es el momento adecuado para involucrarnos. En esta razón que tengo. Al igual que no quieres involucrarme en la razón que tienes», continuó, a lo que Vanadir se encogió de hombros y respondió. «Todavía estás diciendo más cosas que yo cuando se trata de la razón por la que nosotras. Me he unido a la guerra por el trono. Con eso, no puedo evitar sentirme un poco culpable por no contarte mis razones. Desafortunadamente, al igual que el tuyo, tampoco es el momento adecuado para decirte lo que tengo en mente todavía. Como mínimo, tendría que esperar hasta que la guerra por el trono esté cerca», continuó, lo que provocó que Celdryon dejara escapar una risita mientras agitaba las manos y decía: «Está bien. No estaba planeando revelar todo sobre mis razones hasta que la guerra por el trono también esté cerca. En cualquier caso, realmente debería despedirme». Con esas palabras de despedida, Celdryon finalmente se despidió de los dos, dejando a Vanadir y Dane solos. Después de preguntarle a Dane si Celdryon todavía estaba cerca del pabellón, los dos se sentaron en los sofás de la habitación de invitados mientras Vanadir dejaba escapar un ligero suspiro. Después de eso, decidió prepararles a él y a Dane una taza de té para tranquilizarlos durante la noche. Al darle a Dane su taza de té, Vanadir bebió un sorbo de su propia taza antes de preguntarle al primero: «¿Crees que fue la decisión correcta no contárselo todavía?». Como su asesor, Dane también sabía la razón por la que Vanadir se unió a la guerra por el trono. Colocando su taza de té en una mesa cercana, respondió: «Tomaste la decisión correcta, Vanadir. En todo caso, la única otra persona que debería saber de esto aparte de ti y de mí sería el propio rey. Por supuesto, estoy seguro de que el emperador ya sabe lo que sabemos. Bueno, podrías estar justo ahí. Como rey del reino Serafín, estoy seguro de que ya lo sabe», dijo Vanadir en respuesta por beber todo el contenido de su taza de un solo trago antes de dejar escapar un largo suspiro. Después de eso, miró al techo por un momento antes de murmurar: «¿Una guerra continental? Solo espero poder hacer un cambio en el continente antes de que eso suceda.